Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana, reiterando el placer que nos da llegar a sus hogares, traerles informaciones que son importantes. En este bloque vamos a dar algunas informaciones internacionales y luego pasaremos al bloque central de este momento, que es sobre Estados Unidos y las cuestiones del papel que hubo en el asesinato de John F. Kennedy, esos papeles que ya se abrieron y se hicieron públicos. Se está analizando, mucha gente tiene screenshots hasta de las copias que se hicieron de esos papeles, pero ese es el tema central de este bloque. Sin embargo, vamos con varias noticias internacionales previo a eso. Miren, Zelensky habló sobre la tregua en medio de otro ataque ruso, y cito: yo no sé qué dice Putin, pero hay 100 drones en el cielo. El presidente ucraniano aclaró que su ejército seguirá en las operaciones militares contra Rusia mientras no se haya firmado un documento sobre el cese del fuego. El Kremlin volvió a atacar a Ucrania con la Shahed, se llama esto, y volvió a atacar también con aviones no tripulados provistos por Irán. Aquí hablamos, señores, de las influencias de los países adyacentes a estas guerras, de cómo intereses, y a veces ni siquiera intereses, a veces rencores pasados y a veces sensaciones ególatras de algunos gobernantes, otros trogloditas le dirían, pero son personas que tienen unos resentimientos y unos rencores históricos que llevan a los países a esto. Esa es la primera información que tiene Infobae el día de hoy. Por otra parte, Israel restringió el desplazamiento dentro de la Franja de Gaza tras la reactivación de sus operaciones terrestres. Eso sigue con muchos movimientos allá. Otra información es que trae Infobae es la siguiente: Trump consolida su estrategia diplomática y apuesta a la voluntad política de Zelensky y a Putin para lograr una tregua. Hay que ver qué tanta voluntad hay. Según el primer titular que leímos, descarta este cuarto titular de Trump diciendo que está apostando a la voluntad política de Zelensky y Putin. Cuando la gente entra a un conflicto, reiterando lo que les decía anteriormente, hay varios intereses económicos, históricos, sociales, lo que usted quiera, pero hay un asunto de egolatría de personajes. Aquí hay una rivalidad personal entre Putin y Zelensky. Por un territorio es el territorio, pero cuando se llega a un punto donde la gente se ofusca y piensa simplemente en que ellos son, se les importa que el mundo se acabe, se les importa el resto de la humanidad, porque ellos son, porque en su cabeza está Putin quiere recuperar su territorio, porque en su cabeza, en su historia, él tiene el relato de la Gran Rusia, USSR, la Unión Soviética Rusa. Eso sigue en su ADN y él quiere retomar eso y quiere recobrarlo. Por otra parte, Zelensky se sentía oprimida de su nación, Ucrania, y se independizaron. Ellos sienten que pueden ser independientes. Y esos dos factores, estas dos sensaciones, entiendo que van a ir en contra de ese anhelo que tiene Trump, de la voluntad política de Zelensky y de Putin a que puedan apoyar. Esto hay que verlo, hay que tomarlo con pinza. Este tema de la guerra, mencionamos ahorita, que hay un interés sumamente poderoso, el interés armamentístico. Lo que se produce cuando hay guerra, señores, a nivel armamentístico, es que la nación, es que el mundo, es que el planeta se enriquece. Escuchen esto: se enriquece a base del sufrimiento de personas inocentes. Se enriquece un grupo que está proveyendo los insumos militares. Se enriquecen otras generaciones que disfrutan de el output. Lo que resulta de una guerra, señores, es lamentable decirlo, pero es de mucho provecho para la sociedad después. El Internet que utilizamos hoy, que ha cambiado el mundo, es resultado de un experimento tecnológico para la milicia comunicarse, que era la intranet que ellos usaban para comunicarse, y lo heredó el mundo. Muchos de los avances aeronáuticos y de navegación que tenemos vienen de ahí, pero en fin, estas son las noticias. Una más: el dictador Maduro cedió a la presión de Estados Unidos y ordenó incrementar los vuelos de repatriación de los migrantes. Ahí está Maduro, parece que tenía rabo de paja y está diciendo que sí, que se los envíen. Así van las cosas en Infobae en el aspecto internacional. Nelson Valdés Burgos tiene otras noticias en el aspecto internacional también. Adelante. Sí, muchas gracias, Iván. Vamos de inmediato con las noticias en BBC News Mundo.
El primer titular que nos sale es: cuando reconocí a mi hijo sentí que me estaban sacando el alma. El barrio de Venezuela que llora 4 deportados por Estados Unidos hacia El Salvador. En otro titular dice: a mí me pasó algo similar, por eso te creo 100%. Las nuevas denuncias de pederastía contra sacerdotes católicos en Medellín, Colombia, que la BBC Mundo conoció tras publicar un testimonio en el año 2023. Siguen el tema de las violaciones a niños, a menores de edad en la Iglesia Católica, lamentablemente. Zelensky dice que espera que se pueda lograr una paz duradera en Ucrania este año tras conversar con Donald Trump por teléfono. El Sahel, ¿cómo es la región con más muertes por terrorismo en todo el mundo? Otro titular también de la BBC. Y en otro titular, antes de pasar con el bloque central, como una película de terror. Así detallaron los soldados ucranianos y describen cómo fue su traumática retirada de la región rusa de Kursk. Vamos a pasar ahora, tal como comentaba Iván Yael, al tema de la desclasificación de lo que fueron los documentos del asesinato, presunto asesinato, del presidente John Fitzgerald Kennedy. Así es. Dice que el 18 de marzo del año 2025 el gobierno de los Estados Unidos desclasificó aproximadamente 80.000 documentos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Estos archivos, previamente reservados por razones de seguridad nacional, ofrecen nuevas perspectivas sobre las operaciones de la CIA en las décadas de 1950 y 1960, así como detalles sobre las actividades de Lee Harvey Oswald antes del asesinato. La mayoría de los documentos revelados ya habían sido publicados previamente en versiones censuradas, por lo que la principal novedad radica en la información de que ahora está disponible sin ediciones. Expertos como Philip Shannon han señalado que aunque siempre existe la posibilidad de un hallazgo relevante, hasta ahora no se ha encontrado nada que cambie significativamente la narrativa oficial de esa época sobre el magnicidio. La revisión de estos documentos podría tomar semanas o meses, dado que contienen material denso y burocrático como memorándum y cables gubernamentales de aquella época. Entre las revelaciones más destacadas se encuentran las siguientes. Operaciones de la CIA, que luego vamos a hablar de eso en unos minutitos más. En América Latina, los documentos indican que la CIA mantuvo bases secretas en varias ciudades latinoamericanas, incluyendo Bogotá, Colombia. Esta información sugiere una presencia más amplia de la agencia en la región durante la Guerra Fría de lo que se conocía anteriormente. Vigilancia en México. Se descubrió que la CIA llevó a cabo operaciones de espionaje también en ese país, interceptando comunicaciones de figuras políticas, embajadas extranjeras. Estas actividades proporcionaron una visión muy detallada de las tácticas de la agencia en el extranjero durante ese periodo. Declaraciones de ex oficiales de inteligencia, como por ejemplo Gary Underhill, un ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, afirmó que una facción dentro de la CIA estuvo involucrada, escuchen esto, en el asesinato de Kennedy. Aunque estas declaraciones ya eran conocidas, su inclusión en los documentos desclasificados han reavivado debates sobre posibles conspiraciones. Además, los archivos contienen información sobre las relaciones de la CIA con líderes extranjeros como el presidente de México en ese momento, Adolfo López Mateos, y detalles sobre investigaciones internas de la agencia tras el asesinato de Kennedy. Quiero agregar lo siguiente. Fíjense que hoy hay un país que incluso Daniel Ortega se ofendió con nosotros porque no quisimos aprobarle el tema del secretario del SICA, que fuera un nicaragüense. Ustedes saben cómo nace la dictadura de Daniel Ortega, con ayuda de la CIA. En esta misma línea, luego pasamos a Iván Yael. En Nicaragua de 1967 a 1979 estuvo como gobernante Anastasio Somoza de Baile. Pero fíjense, tú dirías, bueno, por eso ya yo lo sé, Nelson. ¿Ustedes sabían cuánto dinero le entregó el gobierno de los Estados Unidos a los Contra, que así se llamaban en esa época los sandinistas? Rápidamente, del año 67 al 79, 75 millones de dólares. En octubre del año 84 ya se empezó como a formalizar el tema de la ayuda
a los contra el gobierno de Somoza. En agosto de 1985, el Congreso americano aprobó una ayuda de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria, coordinado a través de la CIA. Octubre del 86, 25 millones más. Octubre 17 de 1986, 75 millones más de dólares para un total de 100 millones de dólares. Y así fue sucesivamente hasta que el Congreso de los Estados Unidos, por presión de varios países y también presión de los mismos norteamericanos, dijeron basta. Pero quiero decirles que Daniel Ortega, las armas que tiene, la formación que tiene, la inteligencia que tiene, fue con dinero de la CIA. Y esto lo hizo el gobierno norteamericano. Quiero agregar además, porque el principal titular, por ejemplo, del Listín Diario, es que la CIA había colocado equipos de inteligencia dentro de la casa de Juan Bosch. Aquí dice: los archivos desclasificados sobre la muerte de John F. Kennedy liberados contienen varias referencias directas a la República Dominicana. Bosch, según sugieren los documentos, fue una persona de interés seguida por los Estados Unidos antes y después de haber sido presidente de la República Dominicana. Perdón, en diferentes archivos se observa que la figura del fundador del Partido de Liberación Dominicana fue mostrada en varias reuniones al interior de la CIA como un sujeto de interés para el gobierno norteamericano por aparentes vinculaciones con ideologías comunistas y su liderazgo visible en la región. Un primer documento, específicamente el número 104-148-10124, menciona al expresidente como una fuente de información de un agente al servicio de los Estados Unidos de nombre clave Am Carbon número 1, en el contexto de las operaciones de J.M. Wave, nombre clave de una importante operación encubierta y secreta de los Estados Unidos que operaba la Agencia Central de Inteligencia. Así es, miren, sobre esta medida de hacer públicos estos documentos que tienen que ver con, sin duda alguna, tiene que ser el evento más importante, y muy importante tal vez no en lo que afecta a la humanidad en su entereza, sino más importante en términos de atención. Ustedes saben que Estados Unidos es una nación amarillista. Hay varias prensas y publicaciones alternas que viven del amarillismo y de historias que van de la importancia política de la nación, pero también de la mano con esas historias que van paralelamente con eso. Hay una estridencia sobre la familia Kennedy a través de mucho tiempo. Se hablaba de Kennedy y sus interacciones con artistas famosas como Marilyn Monroe, y la canción que ella canta cuando el cumpleaños, que le cantó Happy Birthday, Mr. President, Happy Birthday to you, etcétera, etcétera. Ha sido los presidentes más conocidos en la farándula norteamericana. Entonces, cuando hay una apetencia de farándula y de saber qué pasó, la gente está ávida, está como con mucho apetito de saber qué ha ocurrido. Y esto, según Nelson, como dijo Nelson, y según muchos medios que vimos, muchos de estos datos ya se habían leaked, se habían escapado de los archivos. Sin embargo, esta vez son archivos oficiales que publica la CIA. La primera pregunta es la siguiente que nosotros debemos hacernos, y es: ¿por qué publicar estos datos? ¿Por qué no se habían publicado? Todas estas son dos preguntas para iniciar por ahí. Estos datos no se publican inicialmente porque cuando hay un caso estridente, cuando hay un caso importante, hay un momento propicio para que haya hermetismo. No se puede decir nada porque estamos en un tema muy delicado, que aún hay gente investigada, aún hay gente viva por ahí que tiene que ver con este caso del magnicidio de John F. Kennedy. Ahora, luego de que pasa un tiempo, el pueblo se pregunta, que entiende que constitucionalmente es el derecho al que recae la población a decir: nosotros, como pagamos este gobierno y la CIA y todo el mundo, no es que se lucre, sino que funciona porque nosotros pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros que pagamos por ustedes no podemos saber la información que ahí está? Entonces, luego de un tiempo, según las leyes americanas, hay informaciones que van a ser de libre acceso público. Y es lo que aquí ha pasado. Es interesante lo que menciona Nelson, antes de que solo termine el tiempo, destacar esto, que hay alusiones al profesor Juan Bosch aquí en República Dominicana y de sus person of interest, como es el muchacho que recién se fue, Rive, person of interest. Iván, también hay que mencionar algo. Fíjate que
en una cosa que también hizo la CIA a través de la Operación Cóndor. Tú quizás eras muy joven, pero en el caso de Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, se apropiaron de niños después que mataban, por ejemplo, a las personas. Ellos crearon la CIA lo que se llamaba el enemigo interno. Escúchame bien esto, para evitar, según ellos, el comunismo, ¿no verdad?, en América Latina. Sí. Los traslados transfronterizos, la deportación, el efecto también devastador que hubo de la operación de la CIA terminó con golpes de Estado en estos países que mencionamos, como fue el caso, por ejemplo, de Chile. Pero lo que es triste es saber después con los años que todas estas operaciones de tortura, de maltrato, secuestro de menores, de cosas que hicieron que no lo podemos decir porque es un programa también que se transmite por YouTube, pero todo lo que sucedió, la verdad que es bastante lamentable. Así es, mire, para finalizar este bloque, lo de Bosch que te decía, no es para nada extraño. Estados Unidos tuvo, eso se llamó el pánico de los rojos. Había un pánico, ellos le decían Reds eran los comunistas, y era un pánico que todo lo que olía a comunismo, a rojo, a japonés o a ruso, inmediatamente estaba investigado con lupa. Y al tener nosotros ese movimiento con ese tinte, con esos matices comunistas en toda Latinoamérica, en parte de Latinoamérica, pero especialmente lo que estaba pasando en esa isla República Dominicana con Juan Bosch, una isla que no era Cuba, o sea, no era el comunismo de Fidel, pero tampoco era Puerto Rico, que se dejó subyugar a Estados Unidos. Entonces había una ambivalencia, Nelson. Entonces obviamente va a ser persona de interés la persona que esté siendo esa ficha ambivalente de una nación que no se ha decidido qué es lo que es todavía, y por esa razón Juan Bosch estaba en esa lista de personas de interés para la CIA, para Estados Unidos, porque si ustedes se fijan, estas islas que la gente de Silvio Rodríguez y los patriotas de Cuba, etcétera, dicen que esto es una ave de la cual Cuba es una ala, Puerto Rico otra y Dominicana es el centro de esa cuestión. Esas ideologías llegaron lejos, y si se hace un esfuerzo político y geopolítico para hacerle contra a esa nación que está muy cerca de nosotros, Miami está allí, señores, entonces Estados Unidos tiene que cuidar su periferia. Lo que está haciendo Putin se trata de eso mismo, de que la OTAN no le entre ahí, de que él tenga una coraza sobre su periferia. Es lo mismo que Estados Unidos quiso hacer. Esos datos que salen de que Juan Bosch era una persona de interés, eso es lógico en esos tiempos. De hecho, habían shows de televisión que hablaban mucho del comunismo, le llamaban los Reds. Inmediatamente usted daba un indicio de que usted tenía tendencias o ideologías que vayan hacia el comunismo, inmediatamente lo denunciaba alguien y usted tenía problemas judiciales. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.